Hola amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a su programa Voces en Libertad de Comunicación con Causa. También queremos decirles que Voces en Libertad llega a Guerrero a través de Suriana Radio FM 107.9, enlazando voces comprometidas. Muchísimas gracias, cada vez estamos en más espacios en todo el país y en el extranjero. Pues bien, hoy tenemos temas de coyuntura que pues nos mantienen muy ocupados, como es la elección al poder del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Grave lo que está pasando, ahorita vamos a comentarlo. Por otra parte, la nueva ley de comunicaciones, que en verdad está peligrosísimo lo que va a pasar si no levantamos la voz. Y esto se deriva de la campaña de Estados Unidos, donde pues sí, mostraron unos comerciales de la ignominia, terribles, y este fue el pretexto que utilizó el gobierno de Morena para cambiar la ley de telecomunicaciones. Ahora se van a enterar qué es lo que propone y lo grave, la posición tan grave en la que nos deja a las y los mexicanos. Y por último hablaremos de todo este pues protocolo y todo lo que pasa alrededor de la muerte del Papa Francisco. Pues bien, si les parece, comenzamos con el tema de la elección del 1 de junio, que representa pues una destrucción a la democracia, a la república y sobre todo un atentado a nuestro Estado de Derecho. José Antonio. Pues mira, esto de la elección judicial pues está teniendo muchos problemas, ya los viene acumulando cada vez más. Tal vez lo más reciente es de que al ver a los candidatos con lupa, que hay grupos que lo están haciendo, el grueso del público no creo que lo haga, no sabe ni dónde buscar, no sabe quiénes son, no sabe su trayectoria, ni creo que tengan la disposición y el tiempo para ponerse a buscar a ver quién es quién. Pero quienes sí lo hacen, organizaciones civiles, comentaristas, periodistas, ya encontraron en las listas pues a abogados sobre todo de narcotraficantes y algunos que han sido acusados también de acoso sexual a menores. O sea, hay no digo que son todos, no, ni mucho menos, pero hay una lista de alrededor de 20, por lo pronto. Yo no sé si vayan a encontrar otros ilícitos en otros candidatos, pero 20 que dices, estos son impresentables. Si una de las características o las condiciones para competir es la probidad moral, claro, así lo está la ley, que sea y de repente se cuelan pues abogados del 4Z, se llama, creo, ¿no? Del Z40. Del Z40. Se parece. Sí. Son de los Zetas. Y de otros por aquí y de allá. Pero cuando se los mandaron al INE, el INE dice, yo no tenía por qué revisarlos. Esto fue revisión de las comisiones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y lo que ellos nos dieran, pues es lo que ellos revisaron, y entonces empezaron a hacer las boletas, y ya está el proceso de las boletas, ya no lo pueden parar. Entonces cuando Morena reconoce que efectivamente ya no hay manera de negar que existen estos impresentables, bueno, está el de la Luz del Mundo. ¿Qué tal? ¿Sí? Varios de la Luz del Varios Mundo. que defienden al pederasta. Al pederasta líder. Violador, sí. Bueno, entonces Noroña dice, no, quítenlos de la lista, porque efectivamente pues se nos colaron, se nos fueron, no nos fijamos, lo que haya sido, pero quítenlos. Y él dice, no, ya no, porque ya el proceso de elaboración de las boletas, que lleva su tiempo, ya no se puede detener ni echar más atrás. Entonces van a aparecer los nombres de esas personas. Noroña, como siempre, en lugar de asumir la responsabilidad de decir, no, pues no nos fijamos bien, el INE, vean. Y el Poder Judicial, dice que fue. Y el Poder Judicial. Pero lo que todavía está en posibilidad, que es lo que están buscando en el tribunal, es que el tribunal simplemente diga, aunque ganaran, se anulan. Es decir, van a aparecer en la boleta porque ya no se les puede quitar. Pero en caso de que alguno de ellos ganara, pues queda invalidado como candidato y ganará quien quede en segundo lugar para ese cargo. Bueno, algo es algo. Todavía no se pronuncia el tribunal hasta donde yo sé, pero es lo que le están pidiendo. Sí, tendría que pedir, había una petición oficial para que se pueda pronunciar. Pero bueno, aquí lo que es delicadísimo es que se les hayan colado, ¿okay? Que se les hayan colado, que no hayan revisado concienzudamente los antecedentes de todos estos candidatos
que hayan abierto a una elección popular un tema que era absolutamente, de absoluto cuidado. Y claro, ahorita estamos viendo que sí hay gente que ha sido condenada, gente que fue corrida de sus propios tribunales, de su justicia del Estado del que vienen, y una serie de situaciones. Y dice Noroña, como bien dices, fue el Poder Judicial, nada más que el Poder Judicial, en cumplimiento de una suspensión de amparos, no hizo la revisión porque no estaba facultado legítimamente. Y renunciaron. Y renunciaron. El Comité de Verificación ¿Y qué renunció? hizo el Poder Legislativo? Se arrogó esa facultad que no la tenía en ningún reglamento, ley, ni antecedentes, porque es algo nuevo. Se arroga esa facultad, elige y además lo somete a tómbola. Entonces, perdón, pero hizo lo que no estaba facultado para hacer y además lo hizo muy mal. Y entonces sí es una responsabilidad directa del Poder Legislativo, específicamente de la Cámara de Senadores. Y no solo eso, vamos a hacer una historia de cómo ha sido todo este proceso. Primero, la mayoría calificada totalmente ilegal, que fue a través de secuestros, de extorsiones y demás. Y de una interpretación inconstitucional del artículo 54 para la Cámara de Diputados. Así es, de la proporcionalidad. Sí. Eso, bueno, ahí empezamos. Gracias a eso lograron meter esta reforma electoral que era un pendiente de López Obrador. Posteriormente empezaron a hacer reglas para ver cómo iban a ser elegidos, unas reglas con los pies. Posteriormente decidieron que una tómbola, como si fuera la Lotería Nacional, como si la justicia pudiera someterse a una lotería. De ahí de entrada, con muchísimos errores, convirtiendo esto en un verdadero circo. Posteriormente viene ya el tema del INE, en donde no hay presupuesto, donde no va a haber la posibilidad de que una persona pueda votar tal vez por el horario, porque se requieren de 12 a 15 minutos para poder votar. Los más de 4,000 personajes que están como candidatos a 800 puestos, eso es casi imposible. Estamos hablando de que van a poder votar alrededor de unas 40 personas en cada casilla, y son la mitad de las casillas, y van a poner más del doble, van a poner el doble de las boletas, que son 1,500 aproximadamente en cada casilla. Ya de ahí hay un problema gravísimo. Por otro lado, viene ahora el descubrimiento ya lo habían advertido. Hoy salió una carta de la JUFED, ¿sí la vieron? Sí. No. Una carta justamente que dicen, es que lo advertimos palabra por palabra, que esto iba a pasar, que se iban a colar personajes del régimen, del crimen. Del crimen organizado, pero dicen, es que ahora lo evidenciamos. Hay muchísimos candidatos que son afines al régimen de Morena, y lo más grave, el crimen organizado, y no tuvieron el cuidado ni el filtro para poder verificar que estas personas no se colaran. Y de repente sale un Noroña que me parece ofensivo. Ups, se nos colaron. ¿No será un ups, nos cacharon? O sea, a mí me parece de un cinismo brutal, que no se hubieran dado cuenta cuando fueron muchísimas las advertencias. Los panistas, yo estuve escuchando a varios panistas que dicen, es que no son 20. Hemos reportado muchísimos más, pero ellos siempre tienden a minimizar. Para otro lado. Minimizan. Ay, bueno, son 20. Entonces creen que no deberían ser ni uno. Creen que aceptando 20 los otros van a pasar. Es realmente una situación que debería, por principio, anularse, porque tiene todas las variantes de un acto totalmente antidemocrático, ilegal, y que va a lastimar brutalmente a México y el Estado de Derecho. Mira, supongamos, sin conceder, que se les fueron, que no fue deliberado, nada más para un razonamiento. Aún así, no se puede perdonar tan fácilmente ese descuido. Así es. ¿No? Pero eso es en parte, suponiendo que esa fuera la razón, ¿eh? No excluyo que lo hayan hecho deliberadamente a ver si pasaban, no lo excluyo. Pero suponiendo que fue un descuido, pues es que esto lo hicieron precipitadamente, sin planeación, fuera de tiempo. O sea, el tiempo de las elecciones normalmente es muy amplio precisamente para planearla bien. Claro. Aquí ya estaban fuera de tiempo y de todas maneras dijeron que se haga la elección. Todo con los pies,
pues claro que ese tipo de cosas podían pasar, incluso si no fuera deliberado. Ahora, si hay otros, espero que las organizaciones cívicas que han estado, los periodistas, que han estado viendo candidato por candidato, pues los denuncien y los descubran. Claro. Y repito, lo que sí creo que se puede hacer es que aunque ya no los pueden quitar de la boleta, en automático se diga, esos señores ya están fuera de la jugada. O sea, que el tribunal sí pueda descalificarlos por no cumplir con el requisito de la probidad. En fin, espero que así suceda. Porque si gana alguno de esos, bueno, por otro lado sería un efecto político decir, ya ven, ¿no? Lo que está pasando es decir, se los dijimos, les advertimos que se iban a colar, que está mal hecho el procedimiento. ¿Pero de qué sirve si ya lo hicieron? Bueno, por lo menos espero que el tribunal diga, se descalifican como candidatos. Para que lo diga también tendría que haber una prueba fehaciente y tendría que someterse a un proceso y tendrían que darle el derecho de audiencia, ¿no? Bueno, o sea, que puedan defenderse. Sí, bueno. Pero que ellos dirán, oye, no es cierto, eso es una falacia, yo no... Pues que se haga lo que se tenga que hacer. Pero se tenga que hacer, claro. Y, por ejemplo, el ministro de culto no puede ser juez. Por Dios, o sea, eso está prohibido, no puede ser. Pero sí hay evidencia porque han salido que ellos han defendido al Chapo, por ejemplo. Ahí sí hay toda la evidencia. Están los juicios donde estuvo como defensora del Chapo, por ejemplo. Sí, mira, ahí creo que está tan mal hecho, digamos, tan burdamente hecho y tan apresuradamente hecho, que los requisitos son mínimos. Y lo dijo la presidenta, un 8 de promedio. Y 5 cartas de vecinos, por Dios, ¿qué es eso? Y 5 cartas de vecinos. Y de la abuelita. Y déjalo ya, ¿no? O sea, tienes tu... Y ni siquiera... Probidad, pero pues la probidad que es un juicio de valor, es que seas una... Sí, no, yo sé que es eso, pero que seas lo puedes acomodar seas, al ser subjetivo. Claro, o sea, sí, porque hay probidad, ¿en qué sentido? O sea, digamos, un trabajador puede ser despedido por falta de probidad, es desde que se robó un papel de baño hasta que entró en la nómina y desvió, o sea, ¿cuál es la falta de probidad? La falta de confianza. Pero es un juicio subjetivo, ¿no? Que no hay ninguna... Digo, habrá en temas laborales mucha jurisprudencia, pero aquí no hay nada porque esto es absolutamente novedoso. Y bueno, a mí me preocupa porque la misma Guadalupe Tadei, que confieso y siempre lo he dicho, no es santo de mi devoción, Guadalupe Tadei siempre dijo, necesitamos tiempo, necesitamos recursos. No le dieron tiempo, no le dieron recursos. Los recursos suficientes. Y por muy del lado del sistema que esté, ella es la que está quedando mal, porque ella es la titular del INE, y no está habiendo un proceso aseado, ni un proceso nítido, en el que podamos nosotros revisar, obvio no confiable, y además el propio Tribunal Electoral ha hecho unas cosas terribles, ¿no? Como por ejemplo ordenar que se levantaran las suspensiones de un juez de distrito que no era competente, y entonces por eso es que sí entraron los otros 2 comités a valorar, y el comité del Poder Judicial dijo, no, yo no voy a valorar. Porque el tribunal está totalmente cooptado por Morena. Completamente cooptado por Mónica Morena Soto. Y los 2 Felipes. Claro. Y los 2 Felipes. ¿Y quién va a resolver estas impugnaciones? ¿Se han preguntado? Ok, todo esto está generando ya ahorita una serie de impugnaciones. Una vez que sea, o sea, para el 2 de junio tendremos un montón de impugnaciones. Llegan al tribunal. ¿Y las va a revisar? El tribunal. El tribunal. Pero yo quisiera... Con Mónica Soto, sus 2 Felipes. Ya está. Y no son procedentes las impugnaciones, con eso nos van a salir. Pero yo quisiera irme un poquito más fuera, en la frontera. Si de por sí México está perdiendo grandes oportunidades de inversión, vamos a caer en recesión económica. Lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo, lo han dicho varios organismos internacionales, y Claudia sale a decir, somos el único país que no va a crecer económicamente. Y Claudia sale a decir, pues yo no sé cómo hacen sus mediciones, pero yo creo que sí vamos a crecer. Sí, o sea, así tengo otros datos. Tengo otros datos. Pero lejos de hacer realmente un reconocimiento, el poder revertir el daño que están haciendo cuando México era un gran destino de inversión, que podíamos tener un gran crecimiento económico, siguen haciendo las mismas cosas para evitar, obvio no lo hacen para evitar, no lo sé,
pero están evitando que vengan todas estas inversiones. Nos han llevado a una recesión económica que no se justifica diciendo que son los aranceles, porque los países a los que les están poniendo los aranceles van a crecer menos, pero van a crecer. México no. ¿Qué es lo que nos está llevando a esto? Primero que nada, la reforma judicial. Y esto que está pasando ahorita, de que además se están colando estos delincuentes, estos personajes, sigue reiterando la desconfianza internacional en nuestro país para la inversión. Aunado a que sale Claudia a decir, hemos mejorado la seguridad. Ya sale con sus cifras alegres, y esto también es pura mentira. Baja los homicidios, y el mismo día, cifras alegres, sí. Y el mismo día sale este grupo delincuencial que llevan ataques a 3 estados de la República porque quisieron atrapar a uno de los líderes. Entonces se pasan de Michoacán, se van a Jalisco, y de ahí creo que acabaron en Guanajuato. Entonces, para variar, por un lado está el discurso de esta mujer y por otro lado la realidad. Entonces, lo que está pasando ahorita con los errores inconscientes e inocentes de Morena nos siguen llevando al abismo. Y la gente sigue creyendo en Morena, con estos argumentos falaces. Es muy impresionante. Porque no se enteran. O hay también, la verdad, que lo mencionas, hay también esta dicotomía, porque muchas de las encuestas, incluso las más creíbles, sí ponen un alto nivel de popularidad. Cuando ya pasaba con López Obrador también, cuando preguntabas ya de temas concretos, ya no era tan alto. O sea, seguridad, bajísimo. Los pobres, bajo. Salud, mal. Pues, entonces, ¿por qué tanta popularidad? Bueno, pues es parte de nuestra ideología extraña de los mexicanos, que pueden separar al líder y idolatrarlo, pero sus resultados pésimos y no se los atribuyen o no establecen la relación causal. Hay estudios sí. Donde López Obrador logró desvincularse de la palabra gobierno. El gobierno incluso decía el burocracia dorada, sentenciaba y criminalizaba al gobierno. Él no era gobierno. Entonces dices, bueno, él era el representante del pueblo. Representante del pueblo. Así fue. Entonces hay estudios donde la gente no le atribuye los errores del gobierno, lo logró hacer muy bien. Por otro lado, ¿por qué tanta popularidad? Porque no ha habido una narrativa que contrarreste sus mentiras. Una sociedad civil agazapada que no ha salido a quitarle la agenda de la narrativa. Sin embargo, por ejemplo, el día de hoy hay un artículo de Jorge Cepeda Patterson, ideólogo del régimen, etcétera, que dice, los indicadores que hay sobre salud, la gente no se siente segura en más del 60%. ¿Cómo es posible que, por otro lado, al mismo tiempo, tanta popularidad? Y él atribuye la explicación exactamente a lo contrario de lo que acabas de decir. ¿A qué? Se atribuye a que la gente le cree a los medios reaccionarios, a los medios conservadores, a los periodistas críticos. Sí, claro, o sea, acomodan las verdades. ¿me entiendes? En ese punto dice, exagera, porque según él está exagerado ese 60% que no se siente seguro, porque él dice, sí hemos avanzado, según él, sí hemos avanzado significativamente en la seguridad, pero resulta que más del 60% se siente inseguro. ¿Por qué? Porque le creen a los medios críticos, a los periodistas críticos. ¿Pero hizo un estudio o nada más es su propia opinión? Es su propia opinión, sí. Porque no hay un estudio es su percepción. De que la gente le crea más a pero uno. No solo eso, es el... No, el 60% sí es un estudio. Ah, ok. Sí, lo hizo. Su interpretación de por qué es de él. Y dice, es que le creen a los opositores. O sea, está, digamos, demeritando sí. La opinión de la gente, porque ellos están siendo manipulados prácticamente. Sí, porque así pero es el argumento el minimizar distinto al que a veces usamos, decir, es que le creen a López Obrador, así es que le creen a Claudia, ¿no? Y es el no validar que la gente está sufriendo en un país totalmente inseguro. ¿Sí? El quitarnos esa personalidad de decir, oye, yo pienso esto, no, están siendo manipulados y entonces nos convierten nuevamente en un objeto. Y eso es lo que hacen el régimen. Clau, conclusión. Conclusión es algo que, bueno, creo que podemos hablar de un pequeño debate entre nosotros tres. Y el público, ¿van a votar o no van a votar? Por supuesto. Porque esa es una conclusión. El otro día estuve en
en el International Women's Forum y estaban 2 muy brillantes abogadas, 3 brillantes abogadas hablando y todas tratando de convencer, bueno, no una de ellas, no, a la gente que vote, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué voy a votar si mis boletas las van a meter en una sola urna junto con todas las demás? La ciudadanía no las va a contar. Ese es otro. No van a destruir las otras boletas. Factor por el que no. Entonces, No, ni destruir ni anular, porque la idea es anular. Nunca pero no había las va a habido anular. tantos observadores inscritos. ¿A qué les suena? 1600. Ni en las elecciones presidenciales. No. Entonces, todo esto ya está manejado, manipulado. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Yo no creo en estas elecciones, yo no voy a ir a votar, porque no quiero ni siquiera, ni creo que llegue al 10%. Y si llega, es por todo el arrastre que van a tener. Y si llega al 10%, pues no nos va a funcionar a los que queremos que haya una reversión en esta legislación, que además se la va a pedir, se la van a pedir los gobiernos que quieren invertir en México. Pero fíjate, a pesar de que el gobierno logró, gracias al tribunal, poder publicitar la elección para que la gente vaya, que eso en la ley no se puede, en el artículo 41 no se puede. Sí, no pueden en otras hacer elecciones no se puede. Ya no digas decir tal o cual candidato. Basta con que Morena o el Poder Ejecutivo diga vayan a votar para que ya haya un sesgo. Claro. Evidentemente. Pero el tribunal porque cada se los persona aceptó. tiene al lado quien lo propone. Sí, Exactamente. pero el tribunal se los aceptó para variar. Bueno, yo creo que de todas maneras quienes iban a ir a votar, que no creo que sea una gran cantidad, efectivamente, por todo como es, por las peculiaridades de esta elección, de todas maneras, ¿quién va a votar? Yo los divido entre 2. Los acarreados de Morena, que no sabemos realmente cuántos puedan ser, pero son toda su estructura y hasta les van a decir con listas. Con listas que por quien vayan a votar. Pero también no descarto que muchos obradoristas convencidos, sabiendo que esto es un ejercicio de Morena y a favor de Morena, van a ir a votar. Quién sabe por quién, pero van a ir. Los no morenistas, yo creo que la gran mayoría, 90% no va a ir. Habrán algunos que sí dicen voy a votar por los candidatos del Poder Judicial, otros dicen voy a ir a anular, lo cual cuando el voto nulo es muy chiquito es irrelevante. Es irrelevante porque además no van a destruirlas. Pero no solo o destruirlas, pero bueno, eso es irrelevante. Si yo tengo aquí que votó Claudia de Buen y Claudia de Buen canceló su voto, pues le quito estos, aunque no sepa si son, y meto unos. Sin embargo, eso va a aumentar la participación, aunque anules tu voto. Por eso, pero aquí el tema es que no aumente la participación. Que la participación de todos modos, yo sí creo que va a ser baja. Porque incluso ellos mismos se pusieron zancadillas, porque tú decías que se ha calculado que 6 minutos te lleva básicamente. No, de 12 a 15 minutos. Perdón, 15 minutos, sí. Lo cual sería 4 personas. Por hora. El INE, que quería agregar yo, el INE hizo un ejercicio ya más formal y llegó a 10 minutos por persona. Acelerándolo. En el mejor de los casos. Entonces ponle 6 por 6 casilla. personas por hora, pero, por 8 horas. Por hora. De todas maneras, creo que incluso mucha de la gente que pudieran acarrear, a lo mejor no les alcanza el tiempo. Exactamente. No les va a alcanzar porque la casilla son 8 horas. Si son 10, no, 10 horas. A 10 horas. Pero 10 horas por... Ponle 10 horas. Ponle 10 horas por 6, ya en el mejor de los casos. 60 personas por casilla. O por casilla. centro que le llaman ahora, ¿no? 60 cuando normalmente en una casilla está hecha para 750. Sí, claro. En las elecciones normales, y como ahora son la mitad de casillas, serán 1500. 1500. Y 1500. Por casilla. Va a haber 1500, ahí nos vamos a dar cuenta de un fraude. 1500 personas cuando solo votarán en promedio 60, que de repente en una casilla hayan votado 300, ahí va a poder ser. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, se van a llevar las boletas y todo a contarlas ellas, y ahí es donde puede estar un gran fraude. Eso por un lado. Y por otro lado, la gente cree que está participando en un acto democrático como lo ha sido en las otras elecciones. Esto es un acto totalmente antidemocrático, no es normal, con el objetivo de antidemocrático para seguir instaurando la dictadura, para cooptar al poder ejecutivo en un acto de total ambición, y no solo eso, de venganza también por parte de López Obrador, y sería ir a legitimar eso es lo que esta cooptación
Algo que ya he dicho, pero lo repito, eso está en el manual del Foro de Sao Paulo, que es bolivariano, que es socialismo siglo XXI, que su propósito es desmantelar la democracia burguesa, y así lo dicen, para dar paso a una democracia social. Y te dicen, entre las instituciones que tienes que controlar, que son todas, es la Suprema Corte, el Poder Judicial. Wow. Claro. Pues es parte de esa agenda que ahora la están cumpliendo. No, y a cabalidad. Sí. Y entonces nosotros sería ir a legitimar la total destrucción de la democracia. Y del Estado de Derecho. Eso es ir a votar. Por lo tanto, yo firmemente creo que no hay que ir a votar. Y dentro de estos pretextos que pone Morena para destruir las cosas, pues ahora está esta nueva ley de comunicaciones, de telecomunicaciones, que el pretexto fue ahora esta terrible campaña que hizo Estados Unidos, donde decían que se transmitió en Televisa, donde decían que todos los mexicanos son los rateros, ladrones, violadores, delincuentes, no vengan a Estados Unidos. Realmente, sí, drogadictos, y nos traen las drogas y nos hacen cosas terribles. Pobres ellos. Pobrecitos, porque están en una gran vulnerabilidad por México. Pero más allá de discutir esa situación, sí fue una campaña, y es una campaña de ignominia por parte de Estados Unidos hacia México, que Televisa se prestó, humillante, que Televisa se prestó, eso es lo que y lejos de una sanción social, porque no hay una ley que no lo permita, es un tema moral. Yo creo que sí, yo creo que sí. Probablemente haya no recursos. Específicamente porque es un gobierno extranjero publicitándose en México, sino por el contenido peyorativo, discriminador. Ahí sí hay recursos. Pues en lugar de utilizar esas herramientas para censurar este tipo de campañas y sancionar, lo que hacen es modificar la ley de telecomunicaciones, que nos censura y nos quita la libertad de expresión a todas y a todos los mexicanos. Es como lo hicieron con el Poder Judicial. Así es como finalmente ellos logran introducir, pues son como caballos de Troya para lograr sus objetivos e ir cooptando nuestras libertades y finalmente nuestros espacios de crítica y discusión. José Antonio. Sí, desde luego que yo repruebo esa campaña, por supuesto, ¿no? Tiene un contenido totalmente ofensivo, no solo para los inmigrantes, para los mexicanos en general, porque en potencia cualquier mexicano eventualmente puede irse, ¿no? Entonces a todos nos está diciendo que por lo menos potencialmente somos eso en esencia. Ahora, lo de Televisa, pues mira, los medios buscan también su propio interés. No estoy justificando, al contrario, estoy criticando. De pronto no les importa ese tipo de cosas. Tú me vas a pagar, pues yo lo hago y punto, ¿no? Igual y no le dieron importancia a la parte de la ley donde dice no puedes tener ese contenido. No, pues es en contra de derecho a las buenas costumbres. Y por eso creo que a partir de eso debería de aplicarse una sanción desde ya, no esperar a una nueva ley. Entonces, no justifico, pero los medios, con excepciones, porque hay de todo, pues buscan su beneficio. Me pagas, pues yo pongo la propaganda, aunque sea una propaganda que denigra a los propios mexicanos, a lo cual les pertenece Televisa. No me sorprende, es lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Pero ahora, ¿qué hacer al respecto? Sí, que haya una ley que prohíba, por lo menos, para los medios mexicanos o que no se transmitan en México, y que Estados Unidos diga lo que quiera con sus medios, pues ya. Claro. O que paguen su propaganda, o que Trump diga lo que quiera. Pero sí creo que está bien esa ley, pero si ya existe alguna normatividad que pueda aplicarse, pues tendrían que hacerlo también. ¿Conoces la nueva ley? ¿Cuáles son los nuevos elementos de censura? No, fíjate que no he tenido tiempo, porque ni siquiera es nueva ley, es un proyecto, está apenas en comisiones. Incluso ¿Cuál es la propuesta? Bueno, hay una parte que rescatan los expertos, que es el derecho de las audiencias, que ese ya nos lo habían quitado como audiencias. ¿Se acuerdan cuando con Peña Nieto se derogó la ley? Bueno, eso nos la quitaron. Pero como ya desapareció el IFETEL, etcétera, entonces ahora todo queda en gobernación. Así es. Y gobernación es quien determinará los contenidos, quitará y pondrá concesiones como considere, y no tiene ningún límite, porque además de todo,
digamos, tiene todas las facultades otorgadas hasta de manera discrecional, y eso es lo que es el gran peligro. O sea, habría que echarle una muy buena leída, y si me permiten, el próximo jueves voy a invitar a una expertaza en esto, para que una vez que sepamos si se aprobó, porque Rodríguez Noroña, ¿cómo se llama? Bueno, Noroña decidió, Fernández Noroña, que se iba en 2 días iba a salir de comisiones para que la semana que entra fuera ya aprobada. O sea, es una locura lo que está diciendo, porque es una ley se ve que ya la tenían y bueno, el dictamen de comisiones, que apenas hoy empezaron a trabajar, ya estaba desde ayer hecho. Lo tenían ya planeado. Necesitaban el pretexto. Lo rolaron con la gente que se dedica a esto. Está muy delicado. Yo no creo que pase tan fácil como ellos dicen, porque están pisando callos de gente muy poderosa en este país, y muy poderosa, es la más poderosa de este país. Por lo tanto, no creo que pase así, pero la amenaza es fuerte, y la amenaza es: te molesta que Voces en Libertad esté criticando al gobierno, entonces pues vamos a ver de qué manera los multamos, les cerramos el espectro. No sé, yo no conozco mucho de los temas, pero sí tienen ellos la manera de molestar, de dar la lata, ¿no? Entonces, creo que habría que darle una buena leída una vez que tengamos ya el proyecto y la resolución del dictamen de las Comisiones Unidas, que son 3 Comisiones Unidas, y poderlo analizar la próxima vez. Pero sí habla de temas, digamos, de una violación al derecho de libertad de expresión, porque ahí viene este personaje que va a poder determinar los contenidos, y pues también de a quién favorecen y a quién no, ¿verdad? Dependiendo de la conveniencia por supuesto, del gobierno. Yo creo que es un retroceso a los años 70, bueno, en donde el gobierno justamente marcaba lo que podíamos ver en los contenidos, estaba totalmente cooptado y acotado para nosotros, por lo tanto no nos enterábamos de la mayoría de las cosas como un método de control. Y por otro lado, el hecho de que nuevamente volvemos a esta dinámica en donde el INAI se va al gobierno, ahora a una parte de gobernación, el INAI. Todos estos organismos y a la Secretaría autónomos. ¿Cómo se llama hay una Secretaría? De Transparencia, ¿no? Sí, de Transparencia y Buen Gobierno. De Buen Gobierno. Buen Gobierno. El tema aquí es que Morena finalmente quiere controlar todo lo que era autónomo y que de alguna manera le molestaba. Bueno, le estorbaba. Pues le estorbaba. Así es la democracia. Justo para eso se crearon estos organismos. Ese es el contrapesos del poder, es que alguien que no eres tú ni lo controlas, te puede criticar lo que haces mal, te puede denunciar tus ilícitos. Eso siempre para cualquier gobierno, cualquier político, pues lo limita, lo estorba. Entonces, por eso muchos gobiernos cuando pueden, y eso dice también el Foro de Sao Paulo, es decir, usa el poder para quitar a lo que te estorba. ¿Qué es lo que te estorba? Pues los contrapesos. La crítica, por supuesto. Las instituciones autónomas. Y te vuelves juez y parte. Y tú decides qué parte le comunicas a la gente y qué parte no. Exactamente. Y no hay manera de comprobar porque tú no. Va a resolver esas resoluciones, volvemos al paso. Claro. Y con un poder judicial que va a defender al poder en lugar de nosotros. Y una Comisión de Derechos Humanos que no se presenta ni siquiera con las madres buscadoras de desaparecidos, ni siquiera les da la cara. Así en las reuniones que tienen, pues está todo cooptado por el gobierno. Y con una CURP que nos va a controlar porque va a tener todos nuestros datos biométricos. O sea, está el caldo de cultivo perfecto. CURP, eso lo tiene Gobernación, el INE hace mucho, y Seguro Gobernación. Sí, pero precisamente. Y también el crimen organizado. Claro, todos los datos que tenía el INAI, los miles de millones de datos están en manos del gobierno. De un gobierno vengativo, de un gobierno que te... Fóbico a la crítica. Censor, en alguna medida. Sí, claro. No al 100%, Pregúntame tú. Pero más que antes, sí. Más que en los últimos años, sí. Pues bueno, ¿qué les parece si pasamos al último tema? Bueno, en esta semana ha cubierto la noticia en todos los medios la muerte del Papa Francisco, cómo se han dado todos estos protocolos, qué es lo que ha pasado. José Antonio, yo tengo mi opinión muy personal. Mira, antes de los protocolos, ¿no? A los que no les conozco muy bien, simplemente diré una idea muy general de Francisco. Sí creo que intentó ser un papa, primero, bueno, un dato,
Es el segundo papa que no es europeo. En toda la historia, desde que la iglesia es una iglesia de Estado, ¿no? Desde que Constantino lo reconoció como iglesia de Estado, solo ha habido 2 papas no europeos. Y este es además el primer americano. Bueno, como dato, ¿no? Tomar en cuenta. Pero creo que sí fue un papa que tenía una mentalidad más progresista de lo que tradicionalmente ha sido la iglesia, incluidos a muchos papas del siglo XX que relativamente fueron un poco más abiertos que lo que había habido desde el siglo XIX para atrás, que era el conservadurismo total, absoluto, sí, claro. La cerrazón, el desecho de la ciencia incluso. Acuérdate, Juan Pablo I. Sí, 33 días. Pero ¿no? algunos de los sacerdotes, cuando la iglesia dejó de ser iglesia de Estado, y eso fue en el siglo XIX, cuando Italia se unifica, claro. Y con una reacción muy fuerte del Papa en ese momento, que era Pío IX, que se puso furioso, excomulgó a todos los políticos italianos, excomulgó a los ciudadanos que participaran políticamente, incluso para votar, etcétera. O sea, una reacción. Pero en el siglo XX ya llegaron sacerdotes, papas, que fueron flexibilizando un poco. Juan Pablo II fue uno de ellos. En virtud un poco de que ya no tenían el poder político, ¿no? Pero creo que Juan Pablo fue, o intentó, mejor dicho, ir más allá. Entonces habló algo de flexibilizar la postura hacia las mujeres, que ha sido... Francisco. No, Francisco. Perdón, Francisco. Que no, Juan Pablo no. Sí, no, Juan Pablo no. No, perdón, Francisco. Sí, Francisco. Un poco abrir... espacios para las mujeres. Sí, discutir un poco la cosa de las mujeres, de la diversidad sexual, desde luego los pobres, y algo muy importante que no era de la Iglesia Católica, no ha sido abrir y dialogar con las demás religiones. Eso fue no eso solamente fue, cristianas. Cuando estás, sí. Esa escena de que los papas están sembrando un árbol, es preciosa. Es lo que se llama ecumenismo, ¿no? De reconocer que eventualmente, primero tolerancia hacia las demás religiones, y que eventualmente otras religiones podrían tener algunas coincidencias, ¿no? Eso Francisco se juntó con líderes de distintas religiones, no solo protestantes, que son cristianos de todas maneras, sino con judíos, con budistas, etcétera. Una tolerancia que la Iglesia nunca ha tenido. Francisco la intentó. Ahora, nada más para terminar la idea, no lo logró. ¿Por qué? Porque se impuso el sector más conservador de la Iglesia, que sigue habiendo, lo frenaron, y eso provocó que el propio Francisco se replegara un poco. Es decir, daba sus ideas, no era muy guerrero, promovía, pero se intimidó ante el rechazo firme, brutal, del conservadurismo de la Iglesia, que sigue habiendo, y entonces quedaron como opiniones personales, no se pudieron traducir en ya, digamos, preceptos institucionales de la Iglesia. Él quería que eso fuera, no lo logró. Bueno, se lograron algunas pequeñas prerrogativas, cosas. Pero yo cuando observo todo esto del cónclave y veo toda esta, pues todo este espectáculo, porque es lo que es, yo me quedé horrorizada, y se los dije antes de empezar el programa, horrorizada, porque estamos hablando de una institución totalmente anárquica, totalmente, de siglos y siglos que siguen llevando a cabo las mismas prácticas, donde las mujeres no existimos. Servimos, estamos totalmente invisibilizadas, pero eso sí, somos entramos en una dinámica de utilitaria, en donde las mujeres son utilizadas para servir, atender, y en una categoría inferior. Vemos a toda esta bola de jerarcas que son realmente políticos, porque eso es a lo que se reunieron, a hacer política, y jamás integrarán a las mujeres a esta discusión, siendo que la mayoría de sus feligreses, si no es que todos feligreses son mujeres, o una gran cantidad son las mujeres. Sí. A mí me sorprende cómo hay mujeres que pueden aceptar esto, en donde son tratadas de una manera... Son devotas, pero son minimizadas y son de alguna manera excluidas. A mí eso me parece... Y lo aceptan. Entonces, hay que visibilizar... Lo asumen como que estas... como lo que tiene que ser. Sí. Y además, en una posición de veneración hacia a estos personajes. A mí me parece una dinámica totalmente falocéntrica,
que las mujeres aceptan. Sí. Hablo de ellas porque yo no, pero cuando vi todo eso creo que hay que hablar de eso, porque la violencia contra las mujeres no va a acabar si no exhibimos y si no exponemos en todos los espacios donde se sigue presentando, así sea la iglesia, y lo peor aún, cuando se trata, por ejemplo, yo que me dedico al tema de violencia sexual contra las mujeres, en el ámbito de la religión es algo que se cubre mucho porque es parte de estas dinámicas que les permiten a ellos tener prerrogativas sobre las personas que consideran en categorías inferiores. Desahogarse además. Sus instintos. Entonces, yo creo que hay que hablar. Muy doloroso. Han estado hablando en todos los medios, todo lo que va a pasar, todo lo que hizo el Papa Francisco, ahora quién se está haciendo cargo del Vaticano, cómo se elige a los papas. Hay una película nueva que está muy buena, Cónclave, Cónclave en Netflix. Se llama súper oportuna. Muy oportuna. Cuando sellan el departamento del Papa, lo ves en Cónclave tal cual, ¿no? El moño rojo, el sello. Y hasta salen las mujeres cocinando unos tipos ñoquis, unos ñoquis ahí. Sí, que se antojan, ¿eh? Estaba yo, o sea, es que todavía lo siguen reafirmando, ahí están las mujeres en la cocina. Bueno, es una crítica a la película, sí. Es una gran crítica pero al es lo sistema, que pasa, pero nadie lo así habla. Y cuando van caminando todos con sus ropones y como se llamen, el color... Perdón, pero todo una escena y los allí, anillos y con una vanidad y un imperialismo, cada uno se siente, ¿no? Imperial, dices, esto te choca, una visión autoritaria. Yo quisiera la parte histórica un poco también para entender. Es que ese es tu... Para entender todo esto. A ver, me encanta escuchar. La misoginia enorme del cristianismo y en general, y particularmente el catolicismo viene del Antiguo Testamento. Así es. El Antiguo Testamento es de la misoginia de principio a fin, sí. Total. Yo no veo esa misoginia, en Jesús. Jesús, pues yo no. Pero no sí lo en la veo. interpretación. No, ya la iglesia después interpreta la el Antiguo Testamento del Nuevo a conveniencia. Claro. Y ya como institución, pero en Jesús yo no lo veo. Incluso fíjate, la razón oficial de por qué en el catolicismo no hay sacerdotisas mujeres, cosa que sí hay en otras protestantes. Demás, sí. Protestantes sí hay mujeres así, y en otras religiones sí puede haber sacerdotisas, pero en el catolicismo no. Y la razón que dan es porque Jesús escogió por los apóstoles hombres, y los apóstoles representan a los sacerdotes. Pues ni eso yo podría estar seguro, porque María Magdalena estuvo pegada todo el tiempo, porque no podríamos considerarla como apóstol, porque no estuvo la última cena y que a ella fue de acuerdo con la narrativa. Es que eso es de acuerdo a lo que escribieron, habrá sido verdad. Pero además incluso en la narrativa católica, para quien crea en esto, ¿a quién se le presentó Jesús cuando resucitó? A María Magdalena. ¿Cómo no considerarla un apóstol? No, bueno. Entonces ese argumento de que es que los apóstoles eran hombres y por tanto el mensaje es que solo los hombres pueden ser sacerdotes, pues fue ya una interpretación muy posterior de la iglesia, pero yo no lo veo. Esa misoginia en Jesús no la veo. Yo tampoco, y no solo eso, en el Antiguo Testamento las mujeres estábamos al nivel de las vacas, los caballos y los borregos, donde se les vendía a las mujeres y los hombres podían tener muchísimas mujeres porque eran un objeto más. Esa es justamente la dinámica patriarcal que sigue y seguirá transmitiéndose transgeneracionalmente, en donde los hombres siguen siendo el patriarca y tienen derechos sobre niños y mujeres y tomando las decisiones. El Antiguo Testamento sigue tan vigente en este momento, donde la mujer es castigada también por la vida sexual, donde o somos vírgenes o somos putas. En el Antiguo Testamento, María Magdalena, la misma María Magdalena, la denigran a un nivel de una mujer que era una prostituta, ¿no? Que Jesús la perdonó. Sí, fíjate, nada más para agregar, un mandato que viene en el Antiguo Testamento, mandato de Yahvé. Si tú como padre te enteras de que tu hija ya perdió la virginidad sin haberse casado, tú la llevas a la plaza y convocas a la gente a que la apedrearla. ¿A ese nivel los tienen como si fuéramos animales, que además somos nuevamente un factor para poder ser utilizado a favor de los hombres para que tengan hijos,
para que sean fieles, para que los sirvan, y sigue vigente. Entonces yo creo que hay que encontrar todos estos espacios donde se evidencia, se ha normalizado y por lo tanto invisibilizado para levantar la voz, porque yo creo que es el momento. Clau. Sí, bueno, mira, yo Tú siempre que tienes he sido 2 hijas, además. una rebelde de los mandatos de la Iglesia. Soy católica igual que tú, Por porque nacimiento y porque te lo metieron así a fuego, Creo ¿no? que tú también, ¿no? ¿Qué? Que te metieron en El catolicismo. catolicismo en el chiquito. colegio Sí, Patria, sí, todos sí. estuvimos en colegios católicos, Sí, seguramente. sí, Así sí. es. Toda la primaria y hasta la prepa con Sí, católicos. Yo también. Y sin embargo, a mí el catolicismo, o sea, la Iglesia, había un libro que yo le regalé una vez a mi mamá porque lo quería ella, no, nunca lo leí, que se llama Mi Iglesia duerme. Y es una realidad. La Iglesia está dormida sobre sus laureles en una etapa que ya pasó, que ya debería de haber superado hace mucho tiempo y que por eso ha perdido muchos adeptos, porque la Iglesia no acaba de entender, o sea, los miembros de la Iglesia, que las mujeres tenemos que tener un papel mucho más activo en cualquiera de estas instituciones, porque el mundo es mixto, no son hombres nada más, el mundo es mixto y se tendría que tener perdonen, traté de quitarle el volumen, pero no pasa. Todavía no sé usarlo. Entonces, sí es importante que hagamos conciencia de que la muerte de Francisco va a ser un parteaguas, ya sea para que haya un avance y que entren alguno de los ¿Ya vieron a los candidatos? O al revés. Italiano, O al revés. Un repliegue. Hay unos muy conservadores como candidatos. Sí. Hay 4 o 5 buenos que me parece que son más abiertos. El filipino es bueno. El filipino y hay un italiano bastante abierto, vamos, de una iglesia más avanzada, pero hay otros y es muy probable que gane uno de estos, porque sí necesitan tener una contracción de todas lo que ellos llaman, no sé si vieron al cardenal, el mexicano, que tiene como 92 años. No, ahora lo entrevistó Carlos Loret de Mola, y él habló y dijo que, habló mal de Francisco, y dijo que las mujeres no podían tener ese avance, o sea, todo este conservadurismo, que no podían ser ministras de culto. Todo eso. No, pero lo vimos hace 2 días, o sea, no estamos hablando de la prehistoria, y es aquí en México. Aquí sigue pasando. El cardenal de Jalisco, ¿cómo se llama? No, es sí. El de 92 años, que ya está en Roma ahorita. Ya pues llegó está, en Roma. pero No puede pasear, ser, porque no puede ser, ya tiene mucho más de 80 años. Pero aquí regreso a lo mismo. Han dado pequeñas prerrogativas, pero es el espacio más discriminador. Cómo a las personas de preferencia género, de homosexuales, se supone que son una religión humanista. Se creen los grandes jueces y discriminan a las mujeres, discriminan a las personas diferentes, discriminan a quien no piensa como ellos y discriminan a las personas que no tienen el objetivo de reproducirse como dice el Antiguo Testamento. Entonces, es una estructura Sandoval Íñiguez. Sí, es una estructura totalmente autoritaria. Hay que ver la forma como ellos se manejan también, que no creo que al día de hoy tengan pensado hacer una reforma tan estructurada, una reforma tan fuerte que pueda incluir a las mujeres. Las mujeres todavía no, yo creo que no son tema para ellos. Conclusión. Yo creo que desde luego la Iglesia ha avanzado, si nos vamos desde el siglo XV, por ejemplo, cuando Galileo y todo eso, hasta la fecha, han flexibilizado muchas posturas, es lo que yo decía, pero de todas maneras queda desfasada para la problemática, para el avance en general del mundo. Sigue siendo una institución como de por lo menos hace 2 siglos, pese a que ha avanzado en algo. Yo lamento mucho, reconozco lo que Francisco intentó hacer, ojalá lo hubiera hecho con más energía, pero pues él sabrá, ¿no? Él sabría cómo estaban toda la oposición interna. Tal vez la salud tampoco. Pero se lo reconozco y lamento que no haya podido avanzar más allá. Pero bueno, sabiendo cómo es la estructura todavía conservadora de la Iglesia, y no tengo idea qué vaya a pasar, no conozco a los candidatos, no sé quién propuso a quién, no sé qué vaya a pasar, simplemente hago votos de que ojalá que quien quede en lugar de Francisco sea alguien que tenga también una mentalidad, que se dé cuenta que, por ejemplo, en Europa ya muchos de los católicos, pues son católicos, pero ya no hacen mucho caso a lo que dice la Iglesia.
ya se mantienen un poco como al margen. En América Latina, los propios papas lo han dicho, notan más fe o más creencia tradicional en América Latina, pero Europa pues ya se les ha separado muchísimo. Sí, pues tendrían que actualizarse. Tendrían que actualizarse. abrirse. Dijeron que las mujeres, una de las grandes aperturas, las mujeres divorciadas ya pueden ir a la iglesia. Bueno. Gran concesión. Wow. Pues No es lo que antes, sabía. oye, antes ni eso. No, a ver, yo ¿Ya me para casé el has ido a la divorcio. iglesia? Sí, divorciada. muchas veces porque pues, Estás excomulgada. se casan mis sobrinos, se casa mi amigo, mi amiga, lo que sea. Es broma. No, claro, y porque pero me no da te la gana un día ahí, pero a ver, sí me excomulgaron porque yo me casé, Claro. Toño, mi ex marido, era divorciado, entonces yo no me podía casar por la iglesia. O sea, ya estaba. Y entonces, Ya de ahí ya estabas mal. Sí. y el Papa Francisco me gustó mucho que le dijeron que si las personas divorciadas podían comulgar. Y dijo, yo no soy quién, así, Para yo no soy juzgar. quién para evitar que, o sea, para decirle a alguien que no comulgue. Yo no soy quién. Ese me encantó esa Eso frase. pero eso lo hubiera estado No, maravilloso y- que y- se extrapolara Sí, sí, sí. Institucionalizar. Algo más. institucionalizar. Entonces resulta que sí Pero no podemos quisieron. comulgar, y bueno, yo ya me voy a Supongo que divorciar. ya puedes entonces- dormir, amiga. Pues no lo dejaron. Ya no puedo entrar No, otra vez, lo dejaron No los lo grupos dejaron. conservadores, que Wow. quieren seguir, que están por lo menos Para en el siglo negarle la XIX. comunión al- Para no decir el siglo XV o el siglo XI, pero por lo menos Con muchos se Inocencio siguen en el III. 19, 2 siglos atrás, Sí, sí, o sí. siglo y medio atrás. Sí, pues sí, es una tristeza haberlo perdido, pero sí entró grande, ya no era una persona mayor, y además enfermo, porque al poco tiempo empezó con problemas de salud. Va a ser maravilloso tener aquí a Gerardo Laviaga, quien escribió un libro que se llama Los sueños de Inocencio III, en el siglo XIII, creo. No, ¿Quién imagínate. quién es la persona, el papa que instituyó la confesión, obviamente para controlar Claro. y que enterarse de todo lo que pasaba? Fue el que hizo que Juan Sin Tierra justamente tuviera que salir de Inglaterra. Fue quien instituyó también las mujeres tienen que ser vírgenes para casarse, eso no pasaba antes, y también instituyó que los sacerdotes no podían casarse porque obviamente todos sus bienes tenían que quedar en la iglesia. Sí. O sea, fue un El celibato. genio, un genio El perverso. celibato, sí, un genio Eso no existía. perverso, y las No, pero los cruzadas. apóstoles estaban casados, muchos. Claro, y entonces todas estas reglas perversas como la inocencia, comunión sí. y que no se pueden los divorciados, fueron Después. no fue Jesucristo, como bien lo dices, No, hombre, para claro que controlar. no. Es un librazo, lástima que está bastante limitada su venta. Yo ¿Cuál? lo estoy Inocencio terminando. III, Los sueños de Inocencio Sí, III. fíjate, ¿Están yo lo limitadas o Pues es que a mí me costó mucho trabajo, como un año encontrar. hay que preguntarle a Gerardo, que Y nos va a le encantar decía tenerlo aquí yo, con los nosotros? vendían en 8,000 pesos. Dije, ay, no puede No, ser. no, no, Yo tengo. lo estoy terminando. Luego se los doy. Tú lo tienes, yo también lo tengo. Y con mucho gusto. Sí, yo lo estoy terminando y a ver si para el próximo, la vez que venga Que Gerardo, ya me lo eché completito. Nos y que lo platique con la... Y les va a encantar por qué hizo, vamos a preguntarle por qué hizo el libro. Cuando hizo la presentación es sensacional, porque empezó él a investigar todas estas reglas que si las vamos racionalizando son absurdas y son muy discriminadas, o sea, discriminan mucho y excluyen también y reafirman esta práctica patriarcal y totalmente falocéntrica. Pues bueno, ¿algún comentario final? No, lo que dije, ojalá que venga alguien también con una línea progresista, pero existe el riesgo de que más bien pueda irse para atrás. la Sí, iglesia. yo también considero que puede ser eso. Vamos a seguir el proceso, es interesante el proceso de la elección y cómo empiezan los conflictos entre ellos. Vean el cónclave, es muy parecido, según nos dicen los expertos, a lo que en realidad sucede, pero sobre todo toda la grilla entre ¿Han ellos. visto los Borgia? No, bueno, sí. Vean los Borgia, también ahí se presenta cómo es esta dinámica bastante, pues... Ese es un ejemplo histórico interesantísimo. maravilloso, cómo entre ellos van grillan. No, claro. Y grillan al otro hasta Claro. destruirlo. o Y sea, te ofrezco, tú dame mis Sí. votos y yo te ofrezco Sí, esto. sí, sí. El poder, la naturaleza humana, cuando O sea, hay poder, cuando dices, voy a no creer importa en si la estás iglesia. vestido de ¿Cómo púrpura. voy a creer en la iglesia? Exactamente. Mis queridas amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado esta información. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.